Bien, buenos días. Quería empezar agradeciendo la amabilidad que han tenido de invitarme a un simposium sobre cardiología animal. Jamás pensaba que mi corazón estaría tan cerca de los animales, pero he de agradecer por la ceba, realmente a Victoria Ramiro y a los que me han metido en esto, pues que tenga la oportunidad de compartir con ustedes una serie de conocimientos que van a ser pues translacionales, van a venir del mundo de la medicina, donde efectivamente tenemos ya una cierta experiencia en medir lo mal que hacemos los seres humanos los cumplimientos terapéuticos. Ya sabe, cuando uno estudia la maldad, cuando uno estudia digamos, los errores, pues se sabe que casi el 50% de las veces metemos la pata, humanamente, pero metemos la pata. Y entonces esto, cuando uno estudia pues, el cumplimiento y la adherencia, también nos ocurre. Pero hay circunstancias que pueden mejorarlo y otras que pueden pues, empeorarlo. Un poco el viaje por este recorrido que les propondré, espero que no con mucha profusión, pero a ver si esto funciona. Sí, este es el menú por el que viajaremos durante esta 40 minutos, que más o menos confío que sea. Y, por cierto, si hay preguntas, encantado de responderlas, porque en definitiva les trataré de trasladar experiencia y conocimiento en un campo, por lo menos hermano, si me permite decirlo. Haremos un poco de introducción, algunas cifras de la adherencia para que ustedes estén familiarizados con el tema, qué datos tenemos en el mundo veterinario, luego cómo se mide esto, la adherencia y el cumplimiento, y luego algunos otros aspectos en relación a este tema que nos ocupa hoy. En primer lugar, ya Hipócrates, estamos en 400 años antes de Cristo, en este texto que se llama Sobre la decencia, tenía un sentido, en fin, como ven, muy intenso entonces, pues ya decía que hay que vigilar los errores de los enfermos que muchas veces te engañan y que por no tomarse pociones desagradables son llevados a la muerte. Pero también dice que por su parte no se inclinan a reconocer, sino que es al médico al que culpan, o sea, al veterinario en su caso. Hipócrates ya nos advertía de esta peculiar conducta humana transgresiva. Entonces, me ha parecido esta editorial de una revista de farmacología que, de hecho, resume, casi aquí podríamos acabar, pero es importante que vean lo que dice un editor de esta revista. El factor del cual va a depender la adherencia va a ser lo que el paciente, cuál sea su creencia, cuál sea su conocimiento y su experiencia y lo que digan su familia y amigos. Y esto realmente es clave y, por lo tanto, veremos que en toda la presentación esto va a ir así. Y cuando ustedes tengan un planteamiento terapéutico, las necesidades y los valores de ese, que en su caso será, por supuesto, el animal, pero especialmente el dueño, pues este es el esquema del cual les recomiendo que no salgan y que no se olviden de esto. Haremos un poco recordatorio. La OMS también explica estas cosas y nos explica la OMS pues, qué aspectos económicos y sociales, tiene un documento al respecto, pues por supuesto te dice pues, que la gente pobre o la gente que vive aislada pues, se trata peor. El sistema de salud es importante. A veces el sistema de salud intenta mejorar la adherencia. No olvidemos que a veces hace lo contrario. Ahora, por ejemplo, en muchos medicamentos no podemos prescribirlos sin lo que se llama pues una especie de salvoconducto y solamente algunos pueden recetar. O sea que no olvidemos que el sistema de salud puede aumentar o intenta reducir como ahora. Ahora es, o sea, si un médico de cabecera receta un volumen de genéricos, un porcentaje de genéricos no suficiente, es penalizado incluso en el sueldo. O sea que no siempre el sistema de salud mejora la adherencia, lo que hace a veces es intentar que no se prescriba tanto. Por supuesto, la enfermedad, una enfermedad que uno nota los síntomas, es más fácil de que uno que haga el tratamiento, pero cuando hay dolor, cuando hay molestia, cuando es para que usted no tenga hipertensión o no tenga usted el azúcar, claro, uno no percibe tanto que hay estos problemas y por lo tanto ahí baja el cumplimiento. El tratamiento naturalmente también influye, por ejemplo, si uno tiene efectos secundarios, si uno tiene pues, aspectos que le produce pues que sea 3 veces al día de medicación, como veremos, es mucho más difícil de cumplir que una vez. Y luego lo que el paciente dice, que como veremos es probablemente lo más importante. Bien, esto, una primera definición. Les recuerdo que cumplimiento y adherencia son dos palabras distintas. El cumplimiento es lo que el paciente obedece, que es la fantasía del prescriptor. Tú crees que dices una cosa y el paciente obedece.
Eso, como veremos, ocurre poco, pero la clave es llegar a la adherencia, que es cuando ya el paciente, en su caso el dueño del animal, se hace suya la prescripción. Son dos palabras distintas que a veces pues, se confunden, pero naturalmente el objetivo, sí, hay que empezar por aquí, pero la gracia es llegar a la adherencia. Por eso esta es una diferencia muy importante que quiero que tengamos clara. También, una definición sencilla, la conducta de salud pues, es aquella que es preventiva y la conducta de enfermedad es cuando ya tienes una enfermedad y sigues un tratamiento. La adherencia al cumplimiento está entre medio de las dos, pero naturalmente más cercana a la conducta de enfermedad. Y a los seres humanos no es difícil esto del cumplimiento. Fíjense, por ejemplo, el grado de dificultad en la adherencia. Naturalmente, la pérdida de peso, hay prácticamente un 99% de fallos. Esto a algunos nos pasa. Pero también hay otras enfermedades, la esquizofrenia, el ejercicio, el cuidarse de la dentadura, la hipertensión, la diabetes. Fíjense las dificultades, cómo nos cuesta seguir este tipo de cuidados. O sea, la adherencia en estos casos, como vemos, es muy baja. Llama la atención lo del peso, de hecho, sea de paso. Algunos datos. Ya el National Heart and Lung and Blood Institute ya señalaba, estamos en el 98, que entre el 30 y el 70% de pacientes no cumple los consejos de los médicos. Trabajos más recientes siguen señalando estas cifras, 40% no cumplen, lo que pasa es que en las enfermedades agudas esto no es tan importante, pero en las crónicas vuelve al 45%, que como vemos es bastante, pero acostumbrémonos a ser humanos, que queremos un 45% de pecado. Cuando el tratamiento cambia la vida, o sea, ya no digo el ejercicio, el gimnasio, esto que hacemos cada enero, de que vamos a hacer gimnasia, inglés y todo esto, cuando el tratamiento invade mucho la vida, naturalmente esto baja. Y cuando hay que indicar un tratamiento así, hay que tenerlo en cuenta y hacer mucho más esfuerzo. Algunos datos americanos. La mitad de los americanos toman al menos una medicación. Y cuando tienes más de 65 años, más de 5 es el 60% y más de 10 el 12%. O sea que cuando uno se hace mayor ya toma de todo y vamos sumando. Es un hecho muy conocido, ya casi es cuando se hace una película, un sketch de cualquier persona mayor, ya lleva las pastillas, a veces en cajita o a veces en tropel, pero es un aspecto que naturalmente... Y muchas veces se han preguntado por qué no toman y a veces señalan, iremos a más datos, pero fíjese, hay muchos que no creen el diagnóstico del paciente, del médico, que no comparten lo que el paciente cree que es tan grave o no, y luego los efectos secundarios. Irán saliendo, pero estos son los aspectos que son los enemigos normales. Y este es otro dato importante de la comunicación, que naturalmente a usted le afecta doblemente, porque es comunicarse con el dueño y con el animal, que son dos elementos a comunicar. Hace poco dimos un curso aquí de cómo lidiar para etólogos, cómo lidiar con los dueños de los perros. Fue muy interesante, claro, nosotros explicamos cómo el bicho de dos piernas, cómo tratar con él, y fue un curso muy enriquecedor, por lo menos para mí, porque realmente no es lo mismo tratar al perro, o al gato, o quien sea, que tratar al que se supone que es el ser racional que lo lleva. Y eso, en fin, fue una experiencia interesante, pero en su caso tengan este aspecto de la comunicación es clave, porque lo peor es que uno se cree que se ha comunicado. Y eso a los médicos nos pasa mucho, creemos que el paciente lo ha entendido. Por ejemplo, cuando se mira lo que el paciente recuerda cuando hacemos una visita, se pregunta después, ¿qué te ha dicho el médico? Y se preguntan 4 cosas. Los pacientes que recuerdan un 25% son ya el tope máximo. O sea, ustedes cuando van al médico, yo cuando voy al médico y salgo, me doy cuenta que hay muchas cosas que no me he enterado. Bueno, pues sepan ustedes que cuando uno va al médico, si recuerda el 25%, y es una cifra espectacular. Claro, con esas cosas más vale que tengamos en cuenta que a todos les pasa esto. Y por lo tanto, pues sobreestimamos siempre lo que el paciente va a entender. Ya no digo si es el dueño de un animal. Entonces, cuidado con sobreestimar la información que se da a los pacientes, que nosotros creemos que damos más. En cambio, subestimamos lo que los pacientes realmente requieren. Luego, cuidado con la información sola, no aumentará la adherencia. Lo que aumentará es que le enseñes a cómo manejarlo, no solamente la comunicación.
La comunicación a veces es una expresión, no es una enseñanza. Y finalmente pensemos que, en este caso, fíjese, al 50% no han entendido lo que hacen. Estos son estudios que se repiten, sigue ocurriendo. Ustedes salen de una consulta, preguntan a los pacientes, ¿qué ha entendido? 50% nos han enterado de la misa a la mitad. Es así, o sea, no se espanten, es así de sencillo, pero por lo tanto como profesionales hemos de intentar reducir estos problemas, ¿no? Bien, por lo tanto, para resumir este aspecto y para que se recuerden, pues los preventivos a corto plazo fallan un 40%, a largo plazo un 50%, si es un curativo a corto plazo fallan un poco menos, pero el de por vida 50%. En el caso de los niños, pues hay mucha variación. Curiosamente, las visitas concertadas se llega a 50%, pero aquellas que uno ha pedido, o sea, que el paciente pide, pues también se falla un porcentaje importante. O sea que somos pecadores felices, pero pecadores. Por lo tanto, la toma de medicación falla entre el 10 y el 90%. Por supuesto, hay errores también en la medicación, no seguimos instrucciones y, por tanto, estamos en unas cifras francamente grandes. Algunas enfermedades, la artritis reumatoide, enfermedad crónica, pues como ven aquí, pues hay algunos, un 35% que cumplen, pero ya hay un 23% que nada y otros que pues van y vienen. Eso ocurre en muchos trastornos. En la hipertensión es un poquito peor, porque claro, la artritis reumatoide duele, esto no duele. Y por lo tanto, como no duele, la gente pues tiene a veces más capacidad para no recordar que tiene que tomar la medicación. Aquí algunas enfermedades, la artritis, como duele, pues no hay tanto problema, pero claro, a la que vamos subiendo, la epilepsia, claro, un ataque es complicado, la hipertensión, pero ya diabetes, asma y a la contracepción ya nos olvidamos muchas veces. En el mundo psiquiátrico esto es muy importante, nos ocurre mucho, hay mucho no cumplimiento. Por eso me he atrevido a hablarles a ustedes, porque es un área que tenemos que tener muy en cuenta en psiquiatría. Fíjense, este es un caso de tratamiento antipsicótico que al cabo de un año y medio 74% no van a tomar la medicación. Claro, nos hemos de espabilar, esto es la realidad y por tanto más vale que lo tengamos en cuenta. Y pues como vemos más o menos, pues hay intolerancia, falta de eficacia o que el paciente pues simplemente dice que se lo tome su abuela. Con el tiempo aumenta digamos el pecado. A los primeros días solo falla un 25%, al cabo de un año un 50% y al cabo de 2 años ya los 3/4 partes hacen un cumplimiento un poco, digamos, creativo. ¿Pero qué ocurre? Claro, hay más recaídas. En el caso de la psiquiatría es muy conocido pues, que cuando uno no toma la medicación recae, especialmente la esquizofrenia. Y aquí vemos pues, en verde los que toman la medicación. Esto es el porcentaje de recaídas. Y se ve que los que lo toman pues, recaen mucho menos que los que no lo toman. Y eso en psiquiatría es muy importante, por eso hay programas terapéuticos solamente dirigidos al cumplimiento terapéutico. Porque claro, es que se juegan muchas cosas. Lo mismo, o sea, los que cumplen hay una recaída mucho más baja y los que no cumplen, pues como ven, hay mucha más recaída. Esto en un año de tratamiento con antipsicóticos. Pero muchas enfermedades es así, la diabetes, las recaídas, en este caso que requieren hospitalización, cuando se cumple 100% hay un 4%, pero cuando se cumple menos de 40%, pues ya, como vemos, el ratio de hospitalización aumenta mucho más. O sea, que no tomar medicación tiene unos inconvenientes. En el caso del infarto miocardio, aquí es un tema delicado, porque miraron pues, muchos sobrevivientes de infarto miocardio que estaban tomando estatinas y beta bloqueadores. 2 fármacos, por cierto, no exentos de efectos secundarios psiquiátricos, aunque no es el tema, no son medicamentos fáciles. A cabo de un año, los que tenían gran adherencia con los que no tenían tanta adherencia, pues tenían un 25% de mayor mortalidad los que eran poco adherentes. Claro, y son consecuencias un poco más serias.